El 6 de septiembre de 1967, el estudiante Darío Messina murió trágicamente ahogado en la piscina de la escuela secundaria Ignacio Allende, en Guanajuato, debido a la negligencia de la escuela por no tener un salvavidas presente. Tras el accidente, la escuela fue cerrada y la comunidad trató de seguir adelante. Casi 20 años después, en 1985, la escuela fue reabierta, pero sucesos extraños comenzaron a ocurrir, revelando que la muerte del pasado no fue realmente un accidente. Recuerdo ese día claramente, como si hubiera sido ayer. La mañana del 6 de septiembre de 1967 amaneció radiante, sin una nube en el cielo, y la emoción entre los estudiantes era palpable. La piscina de la escuela secundaria Ignacio Allende, recién inaugurada, era el orgullo de la ciudad. Todos hablaban de la moderna piscina olímpica, con sus azulejos azul claro y los altos ventanales que dejaban que el sol bailara sobre el agua, creando un espectáculo de reflejos. Ese día marcó la primera clase de educación física en la piscina, y el grupo estaba entusiasmado. Darío Messina, un chico tímido y reservado, estaba entre los alumnos. Siempre se mantenía al margen, observando más que participando. En varias ocasiones intenté entablar conversación con él, pero Darío era el tipo de alumno que pasaba desapercibido, casi invisible para la mayoría. «Vamos, Darío, no querrás perder esta oportunidad, ¿verdad?», dijo el señor López, el profesor de educación física, con una sonrisa alentadora. No sabía que Darío tenía un miedo profundo al agua. Yo, Leandro Fernández, como joven profesor de historia, solo observaba desde lejos, sin comprender del todo lo que pasaba por la mente de ese muchacho. La clase comenzó y los alumnos se divertían, zambulléndose y riendo. Darío vaciló en el borde de la piscina, con la mirada fija en el agua reluciente. «¡Vamos, Messina!», gritó uno de los chicos. Otros rieron, animándolo de manera juguetona. Darío, presionado, finalmente entró al agua, moviéndose de manera rígida y torpe. Era evidente que se sentía incómodo, pero nadie parecía notarlo, excepto yo. Entonces, todo sucedió muy rápido. Darío se alejó del borde, tratando de imitar a los demás, pero en poco tiempo sus brazos comenzaron a agitarse desesperadamente en el agua. Se estaba ahogando. Recuerdo el sonido, un gorgoteo ahogado, casi imperceptible, y la mirada de pánico en sus ojos. «¡López! ¡López! ¡Se está ahogando!», grité, mi voz cortando el aire de la mañana. El señor López se quedó congelado por un instante antes de correr hacia el borde de la piscina, pero ya era demasiado tarde. Darío había desaparecido bajo la superficie, sus manos aún intentando agarrarse a algo, cualquier cosa, para salvarse. El agua, antes tan calma y clara, se volvió extrañamente turbia. López se zambulló, pero tardó lo que pareció una eternidad en emerger, trayendo a Darío, ya inconsciente, en sus brazos. «¿Qué está pasando aquí?». Escuché al director, el señor Rodríguez, gritar mientras corría hacia la piscina. La confusión era total. Yo lo observé todo desmoronarse, impotente, el horror dibujándose en los rostros de los alumnos alrededor. Un silencio aterrador envolvió la escuela mientras esperábamos, pero el médico que fue llamado no pudo hacer nada. Los murmullos comenzaron antes de que el cuerpo de Darío fuera llevado. ¿No había un salvavidas? ¿Cómo pudo pasar esto? La escuela fue acusada de negligencia por no tener a alguien preparado para evitar la tragedia. Esa noche, el eco de los pasos en los corredores vacíos de la escuela parecía más fuerte de lo normal, un recordatorio constante del peso de la culpa que ahora recaía sobre todos nosotros. La dirección de la escuela quedó paralizada por la culpa, y en pocas semanas la escuela secundaria Ignacio Allende fue cerrada indefinidamente. Las puertas, que antes recibían risas y sueños, ahora estaban cerradas con llave, y la piscina, el orgullo de la ciudad, se convirtió en un símbolo sombrío de pérdida y arrepentimiento. Casi 20 años pasaron, y dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero para mí el pasado nunca se fue realmente. Cuando la escuela secundaria Ignacio Allende
finalmente reabrió sus puertas en septiembre de 1985, la ciudad parecía haber superado el trágico accidente. Las fachadas fueron restauradas, los pasillos fueron pintados con colores vibrantes e incluso la antigua piscina, antes símbolo de desgracia, fue renovada con azulejos brillantes y una nueva iluminación que hacía que el agua pareciera aún más acogedora. La primera mañana, al atravesar las puertas de la escuela, sentí una extraña mezcla de nostalgia y pavor. Me preguntaba cómo podría volver a enseñar en el mismo salón donde, años atrás, fui testigo del comienzo de una tragedia que nunca salió de mi mente. Los niños, animados y ajenos a la historia oscura del lugar, corrían por los pasillos. Pero para mí, las sombras seguían allí, escondidas en las esquinas, esperando. En la sala de profesores, antiguos colegas me saludaron con sonrisas forzadas, como si no supieran exactamente qué decir. «Es bueno tenerte de vuelta, Leandro», dijo la señora Hernández, profesora de español, con un tono que intentaba ser reconfortante, pero que solo resaltaba la incomodidad en el aire. Yo solo asentí, sintiendo el peso de cada palabra no dicha. Las clases comenzaron, y yo intentaba concentrarme en los nuevos rostros que me miraban en silencio, ansiosos por aprender, pero era imposible no ver las similitudes. Los hijos de los antiguos alumnos ahora llenaban los pasillos de la escuela. Eran la viva imagen de sus padres, muchos de los cuales conocía demasiado bien, los mismos ojos, las mismas sonrisas y los mismos secretos, tal vez. Una vez, mientras revisaba la lista de asistencia, me encontré con un nombre familiar, Iván Mesina. Casi se me cayó la pluma de la mano. Era el hijo del hermano mayor de Darío. Miré al muchacho, que parecía tan inocente y ajeno a lo que había sucedido. Mi corazón se encogió, y de repente el salón me pareció mucho más pequeño, las paredes más cercanas. Los días se arrastraban, y yo hacía todo lo posible por evitar la piscina. Aunque estaba renovada, con su aire moderno y acogedor, sabía lo que realmente escondía. A veces, cuando el día estaba tranquilo, podía jurar que oía un susurro proveniente de allí, un sonido distante de risas mezcladas con pánico. «Es solo tu imaginación, Leandro», me decía, pero algo me incomodaba profundamente. «¿Va a pasar por la piscina, señor Fernández?», me preguntó un alumno, señalando el pasillo que llevaba al área de natación. «No, gracias», respondí demasiado rápido, casi de manera brusca. «Prefiero dar la vuelta». Me miró confundido, pero no insistió. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarme a ese lugar, pero el miedo, o tal vez la culpa, me mantenían alejado. Mientras la escuela se ajustaba a su nueva normalidad, yo seguía sintiendo un malestar que no podía explicar. Los rumores comenzaron a circular en la ciudad como un susurro venenoso cuando Pedro Solís, uno de los padres de los nuevos alumnos, fue encontrado muerto en su propia casa. La noticia se esparció rápidamente, pero fue la forma en que murió lo que realmente hizo temblar a la ciudad. Los detalles eran escasos, envueltos en un misterio que dejaba a todos inquietos. Al parecer, Pedro había sido encontrado en la bañera, pero lo que inicialmente parecía ser un ahogamiento accidental pronto reveló algo más extraño. El agua estaba helada, como si hubiera estado allí durante horas, y su rostro, algo en el rostro de Pedro, sugería terror, como si hubiera visto algo terrible en los momentos previos a su muerte. Recuerdo haber escuchado la noticia mientras caminaba por el pasillo de la escuela, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pedro Solís no era solo un padre cualquiera, era un exalumno de la escuela secundaria Ignacio Allende, y lo conocía bien. De hecho, era uno de los chicos que estaban en la piscina aquel fatídico día de 1967, cuando Darío Mesina murió. Mi estómago se revolvió al recordar eso, y una sensación de mal augurio se apoderó de mí. «Leandro, ¿escuchaste sobre Pedro?», preguntó la señora Hernández, con la voz baja y temblorosa, mientras me apartaba a un lado en la sala de profesores. «Es terrible. Nadie sabe con certeza qué sucedió». «Sí, escuché», respondí,
tratando de mantener la calma, pero mi mente ya corría con pensamientos oscuros. Pero, ¿cómo lo encontraron? En la bañera, dijo, y dudó antes de continuar, pero había algo extraño. La policía dijo que parecía que había intentado salir, pero no pudo, como si algo lo hubiera retenido allí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No quería creer en lo que mi mente comenzaba a formular, pero las piezas empezaron a encajar de una manera aterradora. Nadie hizo la conexión de inmediato, pero yo sabía. Algo estaba mal. Algo estaba volviendo para perseguir a aquellos que estuvieron involucrados en aquella tragedia de casi 20 años atrás. La semana siguiente, la tensión en la ciudad solo aumentó cuando Patricia Morales, otra madre de un alumno, fue encontrada muerta. Patricia era una mujer saludable, llena de vida, pero la encontraron caída en el baño, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el terror, como si hubiera visto un fantasma. Un ataque cardíaco, dijeron los médicos, pero el rumor en la ciudad era que había más en esa historia de lo que parecía. Una vez más, la conexión era clara para mí, pero parecía escapar de los demás. Patricia Morales también estuvo presente en la piscina en 1967. Fue una de las que rieron mientras Darío luchaba en el agua, una de las que se alejaron sin darse cuenta del horror que estaban desencadenando. Fui hasta el auto de Miguel, el hijo de Pedro, que estaba en el estacionamiento de la escuela esperando que me explicara algo que tal vez hubiera visto. Estaba pálido, inquieto, y evitaba mi mirada. Miguel, lo llamé, tratando de no parecer alarmado. ¿Cómo estás? Escuché sobre tu padre. Lo siento mucho. Gracias, señor Fernández, respondió con la voz baja, casi en un susurro. Pero está pasando algo extraño, ¿verdad? Mi mamá dijo que él parecía diferente en los últimos días, como si algo lo estuviera molestando. Y ahora, la mamá de Elisa... Esto es muy extraño, señor Fernández. Quería tranquilizarlo, pero ¿cómo podría? Algo estaba sucediendo, algo terrible, y tenía la terrible sensación de que no había terminado. Cada nueva muerte parecía dibujar una línea invisible, un camino de regreso a ese día en la piscina, como si el pasado estuviera cobrando venganza de manera implacable. A medida que la inquietud crecía en la ciudad, sabía que más tragedias estaban por venir. El aire parecía pesado con una amenaza invisible, y todos lo sentían, aunque no pudieran explicarlo. Pero yo sabía que los secretos enterrados en la escuela secundaria Ignacio Allende estaban comenzando a salir a la luz, y el precio por ignorarlos se estaba volviendo insoportablemente alto. Las dos muertes sacudieron a la comunidad de Guanajuato profundamente, transformando el miedo en pánico absoluto. Los padres, antes despreocupados, ahora miraban a la escuela con sospecha y temor. Comenzaron a circular rumores de que un asesino estaba suelto, un depredador invisible que rondaba la ciudad atacando de noche, y nadie parecía estar a salvo. Sin embargo, las muertes de Pedro Solís y Patricia Morales no seguían el patrón de un asesino común. No había señales de lucha ni de invasión. Solo ese miedo terrible congelado en sus rostros, como si hubieran encontrado algo que trasciende lo común, algo que no era de este mundo. Caminaba por los pasillos de la escuela, sintiendo el peso del miedo en cada mirada que se cruzaba con la mía. Las conversaciones susurradas entre los padres en las reuniones de emergencia, las miradas ansiosas de los alumnos y la creciente sensación de que algo estaba mal, todo eso creaba un ambiente casi insoportable. ¿Crees que la policía está ocultando algo? Escuché a una madre susurrar a otra mientras salía rápidamente de la escuela, agarrando la mano de su hijo con fuerza. Sabía que necesitaba descubrir lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo? Comencé a observar a los alumnos, esperando encontrar alguna pista, algún indicio que me llevara a la verdad. Pasaba los ojos por las filas de jóvenes sentados en sus pupitres, tratando de ver más allá de lo obvio. Había una tensión en ellos, algo que no era visible, pero que podía sentir. Era como si supieran, en el fondo, que algo terrible estaba al acecho, algo que los adultos intentaban ignorar o, peor aún, explicar de manera racional. Durante una clase, noté que Miguel Solís, hijo de Pedro,
Estaba inquieto, con los ojos constantemente desviándose hacia la ventana, donde la piscina brillaba bajo el sol. Su frente estaba fruncida y apenas prestaba atención a lo que decía. Cuando la clase terminó, lo llamé para una conversación. «Miguel, ¿algo te está molestando?», pregunté, tratando de sonar casual, pero mi tono traicionaba mi preocupación. Él dudó, mirando sus propios pies, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Señor Fernández, no sé, pero creo que la piscina está diferente», finalmente dijo, con la voz baja. «Sé que parece una locura, pero cada vez que paso por allí siento un escalofrío, como si alguien me estuviera observando». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Yo también sentía eso. La piscina, ahora renovada y moderna, debería ser un símbolo de renacimiento para la escuela, pero para mí parecía estar viva de alguna manera, como un ojo vigilante. Los azulejos brillantes y el agua cristalina no podían esconder el hecho de que algo más estaba allí. Era como si el propio lugar tuviera una memoria de lo que sucedió en 1967, y esa memoria se estaba manifestando de maneras que no podíamos comprender. Al final del día, mientras los pasillos se vaciaban y la escuela se sumía en un silencio inquietante, pasé cerca de la piscina. El sonido del agua era bajo, un murmullo casi imperceptible, pero que me ponía la piel de gallina. Parecía llamar a los estudiantes, como un susurro distante, una promesa de algo desconocido, pero tentador. La nueva iluminación se reflejaba en el agua, creando sombras que danzaban en las paredes, y por un breve momento me pareció que había algo o alguien moviéndose bajo la superficie calma. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Comencé a investigar por mi cuenta, revisando antiguos registros de la escuela, hurgando en documentos olvidados y hablando con cualquiera que todavía recordara aquel fatídico día. Muchos intentaban evitar el tema, sus rostros cerrándose en una expresión de incomodidad, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Lo que encontré fue un muro de silencio, construido a lo largo de casi 2 décadas. Sin embargo, una pieza crucial de esta historia estaba a punto de ser revelada. Entonces recordé a Raúl Pérez, uno de los pocos que aún residían en la ciudad. Raúl era un exalumno que había sido una sombra entre los demás, un chico callado, que siempre permanecía al margen de los acontecimientos. Lo encontré en el taller mecánico donde trabajaba, sus manos sucias de grasa, pero sus ojos mostraban un cansancio que venía de mucho más que solo el trabajo. Vaciló cuando mencioné el nombre de Darío Mesina, pero pude ver en su mirada que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Raúl, necesito saber qué pasó ese día en la piscina», insistí, manteniendo mi tono bajo, casi como si estuviera confesando algo. Él suspiró profundamente, limpiándose las manos en un trapo sucio antes de sentarse en una vieja silla de madera. Por un largo momento guardó silencio, mirando al suelo, como si estuviera luchando contra recuerdos que prefería olvidar. Cuando finalmente habló, su voz era ronca, cargada de un peso que había guardado durante años. «Lo vi, señor Fernández», comenzó, con una tristeza que era casi palpable. «Vi lo que le pasó a Darío, pero me amenazaron. Yo era solo un niño, y ellos eran los matones de la escuela. Todos se reían de lo que hacían». «¿Qué viste, Raúl?», pregunté, mi voz apenas conteniendo la urgencia que sentía. Yo estaba cerca de la piscina, pero nadie me prestaba atención. Todos estaban concentrados en Darío. Primero escuché las risas, y luego vi cuando lo empujaron a la parte más profunda de la piscina. Decían que era una broma, solo una broma cruel. Tragó saliva, como si las palabras fueran difíciles de digerir. Pero Darío no sabía nadar. Vi la desesperación en sus ojos cuando empezó a luchar. Pensé que alguien lo ayudaría, pero nadie hizo nada. Se rieron, señor Fernández. Se rieron mientras él luchaba por respirar. Un nudo se formó en mi garganta. La verdad era aún más horrible de lo que imaginaba. Darío no había muerto por accidente. Fue víctima de una crueldad indescriptible.
y los que rieron, los que lo dejaron ahogarse, ahora estaban siendo castigados, uno a uno. ¿Y no se lo contaste a nadie?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quise hacerlo, respondió Raúl, la culpa evidente en su voz. Pero me amenazaron, dijeron que harían lo mismo conmigo si hablaba. Yo era solo un chiquillo, tenía tanto miedo. Me miró a los ojos como si buscara absolución. Debería haber hecho algo, pero me quedé callado, y Darío murió. Cuando salí del taller, la revelación pesaba en mis hombros como un ancla. La verdad, ahora clara, era una carga terrible. Los padres de los alumnos, aquellos que participaron en esa broma macabra, estaban siendo cazados por algo que trasciende el tiempo y la razón. Sabía que, con esa información, más víctimas podrían sufrir. Se estaba haciendo justicia, pero de una manera que traía más terror que alivio. Esa noche, el sueño no vino fácilmente. Cuando finalmente me dormí, fui atormentado por un sueño horrible. Estaba en la piscina, pero el agua ya no era azul y clara. Estaba oscura, fría, como si fuera un abismo sin fin. Traté de nadar hacia la superficie, pero algo me arrastraba hacia abajo. En el fondo vi a Darío. Su rostro, una máscara de tristeza y furia, sus ojos vacíos fijos en los míos. No estaba solo, sombras indistintas lo rodeaban, las formas de aquellos que ya habían muerto. Sus brazos se extendieron hacia mí y sentí el peso de la culpa que no era mía, pero que me consumía de todos modos. Desperté sudando frío, con el corazón latiendo descontrolado. No había más dudas. El espíritu de Darío había regresado, buscando venganza por los años de sufrimiento. Los padres que participaron en la broma cruel estaban siendo castigados uno a uno, pero temía que esto fuera solo el comienzo. El miedo de que esta venganza se extendiera a sus hijos crecía cada día. Sabía que estábamos lidiando con algo que no podíamos controlar, algo que no descansaría hasta que toda la verdad saliera a la luz. La situación alcanzó su punto crítico cuando el hijo de Pedro Solís, Miguel, casi se ahogó en la piscina durante una clase de educación física. El pánico se apoderó de los alumnos cuando vieron a Miguel luchar desesperadamente por salir a la superficie, sus brazos golpeando el agua como si estuviera atrapado por algo invisible. Cuando finalmente lo sacaron, estaba pálido y temblando, los ojos desorbitados por el terror. Era como si algo me estuviera jalando, tartamudeó Miguel, todavía en estado de shock, su voz apenas audible mientras intentaba describir lo que había sucedido. Lo juro, no podía subir, no podía. Sus compañeros de clase lo rodeaban, algunos intentando calmarlo, pero el miedo en sus ojos era innegable. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Sabía que no podía seguir esperando. Con la serie de muertes y ahora este incidente, la escuela se estaba convirtiendo en un campo minado de miedo y desesperación. Decidí que era hora de enfrentar al director, el señor Ramírez, con los descubrimientos que había hecho, por más increíbles que pudieran parecer. Entré en la oficina del señor Ramírez, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba sentado en su escritorio, revisando algunos papeles, pero levantó la mirada cuando me vio entrar. «Leandro, ¿qué está pasando?» «Este lugar se está convirtiendo en una pesadilla», dijo, sin ocultar el cansancio y la frustración. «Sabes que es así, Ramírez, y creo que sé la razón». Respiré hondo, preparándome para la reacción que estaba por venir. Darío Mesina no murió por accidente, y creo que su espíritu ha regresado buscando venganza. El director frunció el ceño, claramente escéptico. «Leandro, ¿me estás diciendo que un fantasma está causando todo esto? Sabes lo absurdo que suena, ¿verdad? Absurdo es que estos accidentes estén sucediendo y las muertes sigan un patrón que tú y yo no podemos ignorar», repliqué, intentando mantener la calma. «Escucha, encontré a Raúl Pérez, un exalumno, y me confirmó que Darío fue empujado a la parte más profunda de la piscina por los matones de la escuela. Se rieron mientras él se ahogaba, y ahora todos los involucrados están muriendo.
Ramírez guardó silencio por un momento, el escepticismo en sus ojos comenzando a dar paso a la preocupación. Leandro, ¿sabes lo que esto implica? Incluso si fuera cierto, ¿cómo podemos probarlo? No podemos ir a la policía con una historia de fantasmas. No estoy sugiriendo que vayamos a la policía con una historia de fantasmas, respondí. Pero necesitamos hacer algo. El espíritu de Darío quiere que la verdad salga a la luz. Si queremos que esto pare, al menos debemos intentarlo. Esa noche nos quedamos en la escuela hasta tarde. Las luces estaban bajas y el silencio en los pasillos era casi opresivo. Fuimos hasta la piscina, el lugar donde todo comenzó. Las sombras danzaban en las paredes, mientras el agua reflejaba el débil resplandor de las lámparas. Al acercarnos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si estuviéramos siendo observados. Aquí es donde todo sucedió, murmuré, más para mí mismo que para Ramírez, y aquí es donde todo debe resolverse. Entonces tomé una decisión. Si Darío quería justicia, la haríamos por él. Al día siguiente, Raúl y yo fuimos a la delegación. Raúl, con voz firme a pesar de los nervios, relató todo lo que había visto y vivido en aquella época. Me amenazaron, por eso me quedé callado. Pero ahora todos ellos están pagando por lo que hicieron, confesó, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y tristeza. El policía que nos escuchó parecía incrédulo, pero tomó nota de cada detalle. Mira, esto fue hace casi 20 años, dijo, negando con la cabeza. Sin pruebas físicas, sin testigos, además de ti, es casi imposible reabrir este caso. A pesar de eso, sentí que algo cambió en ese momento. Tal vez no era la justicia convencional lo que Darío buscaba, sino un reconocimiento, una admisión de lo que realmente sucedió. Y esa admisión había sido hecha. Después de que fuimos a la policía, los 2 últimos matones que estaban en la piscina con Darío también murieron en circunstancias inexplicables. Cada muerte traía consigo un aire de inevitabilidad, como si fuera parte de un ciclo que necesitaba ser completado. Tras esas muertes, una paz inquietante se apoderó de la ciudad. Era como si una sombra hubiera sido apartada, una presencia invisible finalmente apaciguada. Las conversaciones en la ciudad comenzaron a cambiar, el miedo siendo lentamente reemplazado por alivio. Sabía, en el fondo, que el espíritu de Darío finalmente había encontrado la paz, pero el costo fue alto y las cicatrices permanecerían. La escuela secundaria Ignacio Allende continuó, pero nunca más fue la misma. El pasado estaba finalmente enterrado y aquellos que causaron la muerte de Darío pagaron el precio, de una forma u otra.